Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Se escucha, no? Martín, perfecto. ¿Está bien? Sí. ¿La Mara? Bien. Démosle entonces. Vamos a echar a andar esto. Mm, por ahí. Ya. ¿Se puede ver entonces la pantalla? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok. Ya. Estamos bien. Ok. Entonces, vamos a ir un poquitín más atrás de lo que habían visto la clase pasada, porque tenemos mucho que ver hoy día. Habíamos visto que el tema del fenómeno de la temperatura, se recuerdan que la temperatura lo habíamos considerado no como, o sea, es algo físico, es una vibración que ocurre a nivel submolecular, ¿no es cierto? Y a medida que vibra más estas partículas, ¿no es cierto? Entonces hay una mayor temperatura, ¿ok? Una mayor energía interna en el sistema. Entonces, habíamos dicho que esa energía interna se transmitía a través del calor. Y el calor tiene tres metodologías de transmitirse. Por conducción, es cierto que la metodología que se utiliza preferentemente por los metales, hasta temperaturas bajo los 500 grados. Si es mayor a 500 grados, entonces el fenómeno que es más relevante para conducir energía a través de calor es el fenómeno de la radiación, que habíamos dicho que el solo hecho del objeto tener masa, esa masa irradiaba, ¿ok? Y irradiaba en función de la temperatura que tenía el objeto. Entonces, a mayor temperatura, mayor radiación, ¿ok? Y por otro lado está el tema de la convección, que se producía en fluidos como líquidos o gases. ¿Y qué es lo que realizaba esto? Es que transportaba esa masa con mayor temperatura, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿ok? Y eso hacía que el sistema se calentara, por ejemplo, lo que están ahí, se está calentando las manos. Ahora, la convección no, cuando ocurre por el fenómeno solamente de la densidad, de diferencia de densidad, recuerden que el aire más caliente es menos denso, por lo tanto se sube, y el aire más frío es menos denso, por lo tanto baja. Baja con respecto al aire caliente. Entonces, ese movimiento por las densidades, eso es lo que se llama convección natural. Pero uno que está, por ejemplo, con frío en la pieza, también puede encender el calefactor que tiene con un ventilador. Ese ventilador es por convección, se llama convección forzada. ¿Okay? Cuando yo utilizo un ventilador, ¿no es cierto?, para poder impulsar este aire o este fluido, que puede ser también impulsándolo a través de una bomba de agua, ¿no es cierto?, eh, se le llama convección forzada. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Una forma de analizar cuáles son los efectos que tiene en la cantidad de energía de un objeto, ¿no es cierto?, es utilizando o diseñando un proceso adiabático.
¿Qué significa un proceso adiabático? Es un proceso que, una interacción, ¿no es cierto?, que se produce entre cuerpos que están aislados eh, con el medio ambiente, ¿ok? ¿Y qué significa aislados que no pueden intercambiar calor con el entorno? Entonces, ¿qué significa eso? Que la energía interna de todo el sistema se mantiene constante, ¿ok? Es la misma siempre. Por lo tanto, si es que yo puedo transferir de un cuerpo que está dentro de un sistema adiabático y que tiene mayor temperatura a otro cuerpo que está dentro del sistema adiabático que tiene menor temperatura, yo lo que sé es que todo el calor que irradió el cuerpo más caliente, ¿no es cierto?, lo tiene que recibir sí o sí el cuerpo más frío. ¿Ok? Entonces, a través de ello, uno puede decir, bueno, ¿cuál fue el efecto de el tener un cuerpo más caliente en este cuerpo más frío? ¿Ok? Y los efectos, eh, o sea, y ahí se pueden medir estos efectos. ¿Ok? Ahora, los efectos que tiene el calor en sí, ¿ok? No en un sistema digáctico, sino que el calor en general se expresa a través de dos fenómenos que se llama el calor sensible y el calor latente. En el calor sensible, lo que ocurre es que hay un cambio de la temperatura del cuerpo en sí. O sea, yo aumento la temperatura, por ejemplo, del agua que estoy calentando en la cocina. ¿Okay? Pero llega un momento en que ya el agua se mantiene a una cierta temperatura. ¿Saben cuándo es ese momento? ¿Alguien sabe cuándo es ese momento? ¿Y por qué a 100 grados? Martín me dice que a los 100 grados. ¿Pero por qué a los 100 grados, Martín? ¿Qué ocurre ahí? Exacto, la Tamara me dice cuando empieza a evaporarse. Ustedes me van a decir, estáis loco. O sea, quiere decir que yo. Ah, ok, perfecto. Eh, ok, Montserrat. Entonces, lo que quería decir al respecto es que yo, eh, igual es como medio tirado la mecha de decirle, mira, cuando estoy calentando el agua, ¿no es cierto? El agua va subiendo su temperatura. Pero cuando el agua hierve, el agua se mantiene su temperatura. ¿Cómo puede ser si yo tengo la olla con el fuego ahí haciendo que se caliente el agua? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que ya a esa temperatura, la, la energía que requiere el gas, agua, es menor que la energía que requiere el líquido, agua, para estar. Entonces, yo ya no voy a tener un líquido que tiene 101 grados, sino que voy a empezar a transformar el líquido en gas, porque el gas es más estable que el líquido a esta temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a evaporarse la olla, ¿no es cierto? Hasta que no quede nada de agua en la olla. Y a partir de eso, si la olla está cerrada, ¿ok? La tenemos cerrada, ahí va a empezar a aumentar la temperatura, pero ya no el líquido, sino que el gas que voy a tener dentro de la olla, ¿ok? Si es que tuviera una olla que esté absolutamente hermética, sin que se pueda escapar el gas, ¿ok? Entonces, tenemos dos tipos de calor. Entonces, el calor sensible, que produce un aumento de la temperatura, y el calor latente, que lo que hace es transformar de una fase a otra, ¿ok? De la fase líquida a la fase vapor. Puede ser también de la fase sólida a la fase líquida. Por ejemplo, cuando yo tengo un hielo, ¿no es cierto? El hielo, si yo lo pongo a una olla y le pongo temperatura, ¿no es cierto?
el hielo va a mantenerse a 0 grados hasta que todo el hielo se haya transformado en agua. Usted me dice, no puede ser. Sí, así es. ¿Ok? El hielo va a estar siempre a 0 grados hasta que todo el hielo se transforme en agua y el agua se va a empezar a calentar. ¿Ok? Obviamente, el tema ocurre lo mismo con la fase del líquido a gas. ¿Ok? Y hay compuestos y hay moléculas que realizan la transformación entre sólido y gas. ¿Saben de algún ejemplo de eso? ¿Alguna molécula que en vez de pasar de sólido a líquido y de líquido a gas, pasa inmediatamente de sólido a gas? ¿Alguna idea? ¿Yanela? ¿O Mateo? ¿Alguien que tenga alguna idea respecto a eso? ¿Estoy conectado, no? ¿Me escuchan? Profe, yo llegué recién, así que no sé. Ah, pero por lo menos me escuchan. Pensaba que ya me había desconectado yo. No, Ok. sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Ya. Ok. Entonces lo que yo les preguntaba no es de conocimiento de mucho conocimiento. Lo que le decía era lo siguiente. El hielo pasa al agua, ¿no es cierto? En el caso el agua, que digamos, ¿no es cierto? Del hielo pasa al líquido, perdón, en el caso del agua. Entonces, yo cuando caliento hielo, ¿no es cierto? Ese hielo llega a 0 grados y después se empieza a transformarse en líquido, en agua líquida. Y después de eso, sigo calentando el agua líquida y después llego a 100 grados y el líquido se empieza a transformar en gas. ¿Ok? Y eso ocurre con el agua. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguna molécula que en vez de pasar de hielo a líquido, pasa de hielo a gas? ¿No han visto ninguna película respecto a eso? ¿De qué, profe, dijo? Disculpe. Si saben de alguna molécula en vez del agua, que el agua lo que hace es pasar del líquido, del sólido al líquido, del líquido al gas, ¿no es cierto? Que haya alguna molécula que pase inmediatamente de sólido a gas, a condiciones atmosféricas, obviamente. No se le ocurre ninguna. ¿El Hidrógeno. hielo? Hay varias cuestiones. El hielo es, si lo entendemos como sólido de agua, el sólido de agua pasa al líquido de agua, ¿no es cierto? Y después del líquido de agua, cuando se calienta, se transforma en gas de agua, en condiciones atmosféricas. ¿Ok? El nitrógeno. Y el nitrógeno, en condiciones atmosféricas, ¿no es cierto? Si está muy, muy frío, ¿ok? Está como líquido. Y cuando uno lo pone a temperatura ambiente, eso se evapora inmediatamente. ¿Ok? Y es muy, muy, muy frío. Menos, casi menos 200 grados. El otro, lo que yo les preguntaba, lo que pasa de sólido a gas es lo que conocemos como dióxido de carbono. ¿No han escuchado del hielo seco? ¿No? El hielo seco, ¿no es cierto? Es lo que ponen las películas cuando quieren poner el tema como medio fantasmagórico, ¿no es cierto? Entonces dejan
que el hielo se sublime, eso se llama fenómeno de sublimación, pasar del sólido al gas, ¿ok? Y es un hielo seco porque está constituido por dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, a condición atmosférica, pasa inmediatamente de sólido, tiene una infinitísima parte líquida, que es muy pequeña, y pasa inmediatamente a gas. ¿Ok? Entonces, y eso se ocupa en las películas, por ejemplo, cuando quieran dejar algún ambiente que tenga, eh, que sea como con neblina y cosas así, que ponen hielo seco. Entonces, cuando quieren hacer alguna presentación así con harto melodrama ahí, entonces pueden poner unos cubitos de hielo seco y van a ver que la atmósfera va a pasar, porque el dióxido de carbono es más pesado que el aire, entonces se va a quedar abajo y va a dar como una atmósfera de neblina. ¿Ok? Bien, entonces, la cantidad de energía que se requiere para cambiar todo eh, una, o sea, todo el elemento de un estado a otro se llama entalpía de cambio de fase. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta energía necesito para poder cambiar de un lado a otro? Eso se llama entalpía de cambio de fase. ¿Ok? ¿Y por qué se llama la entalpía? Porque la entalpía está definida como la energía eh, eh, en un o sea, está definido como dos partes de la energía interna. Uno, la energía efectivamente interna del sistema, más la energía que tiene el sistema eh, cuando se está moviendo en sí. ¿Ya? Eh, Cuando un líquido, un sólido o un gas no se mueve, la energía interna es lo mismo que la entalpía. Pero cuando se está moviendo, la entalpía considera la energía interna y la energía del movimiento. ¿Ya? Eh, entonces, calor sensible, cambio de fase. ¿Ok? Calor sensible es aumento de la temperatura, cambio de fase es un cambio en el, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas o de sólido a gas. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se calcula el calor ahí? El calor se calcula muy fácilmente. Se tiene la masa y se tiene este coeficiente que se llama el coeficiente de calor específico a presión constante del elemento. Y se calcula por la diferencia de temperatura que tenía en un principio y al final. Voy a explicar un poco más de lo que se refiere a este coeficiente de calor específico a presión constante del elemento. Este coeficiente, que está aquí, eso, lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo un sistema que está a una atmósfera, ¿no es cierto?, de presión, por lo tanto, una presión constante, ¿ok? Un aumento de la temperatura para una masa específica requiere tanta cantidad de calor. Por ejemplo, si yo tuviera un, una masa de 1 kilo y tengo que agregar y aumento 1 grado Celsius a esto, eso, este CSUP me da la cantidad de calor necesario para hacer eso. ¿Ok? Entonces, pueden haber compuestos que tengan mayor CSUP que otros. O sea, dependen de la naturaleza del compuesto, cuánto calor es capaz de absorber el objeto para poder aumentar su temperatura. ¿Ok? O sea, pueden haber objetos que eh, para el mismo calor aumenten menos su temperatura, sí, pueden haber. ¿Ok? O sea, yo necesito mayor energía para aumentar más la temperatura de ese objeto. ¿Me entienden? Y, y si es así, entonces, ¿qué es lo que debería haber? Un mayor coeficiente de calor específico.
¿ya? Entonces, si yo tengo elementos con un mayor coeficiente de calor específico, necesito más calor para aumentar la temperatura de ese objeto. ¿Ok? Por otro lado, bueno, y aquí podemos hacer un ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, para terminar este tema, si yo tengo un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos, ¿ya? Y el C sub P es igual a 4, ¿sí? Esto es kilojoule partido por kilogramo por grado Celsius. Y tengo una temperatura 1 igual a 20. Y tengo una temperatura 2 igual a 30 grados Celsius. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto calor necesito para que el agua, que tiene este coeficiente de calor específico, aumente su temperatura de 20 a 30 grados? ¿Ok? Entonces, para ello solo tengo que evaluar. Lo voy a evaluar acá. Entonces sería Q sería igual a 2 kilogramos multiplicado por 4,12 kilogramos, o sea, kilojoule partido por kilogramo grados Celsius. Y esto por 30 grados Celsius menos 20 grados Celsius. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿y dónde está el igual? Ahí ¿Ahí? no, el otro. Porque uno es la masa del elemento por el coeficiente calor y la diferencia de calor. Ah, no, ya me di Exacto. cuenta. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la masa del elemento por el calor específico a presión constante y por la diferencia de temperatura. ¿Por qué o sea, eh, por qué es importante insistir en eso? Porque los procesos, o sea, por ejemplo, si tuviera algo que va cambiando la presión a medida que va pasando el tiempo, no puedo ocupar esta fórmula, ¿ok? Porque no tengo el calor específico a presión constante, ¿ok? No sucede el proceso a presión constante, ¿ok? Se tiene que ocupar otra fórmula. Puede ser o a volumen constante o otros temas así, ¿ok? Pero, y que son más complejas. Entonces, si yo estoy en la atmósfera, ¿no es cierto? Yo voy a tener siempre la atmósfera a presión constante, ¿no es cierto? A una atmósfera, de hecho, ¿m? De presión. Entonces, si yo estoy en una atmósfera de presión, puedo ocupar esto, ¿ok? Para poder calcular cuánto calor estoy ganando en un cierto sistema. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Perfecto. Entonces, ahora, con respecto al calor latente, lo voy a poner aquí, lo voy a poner, calor latente. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿cuánta energía necesito para evaporar, por ejemplo, 2 kilogramos de agua? ¿Ok? Esa sería la pregunta.
¿cuánta energía necesito para evaporar 2 kilogramos de agua? Entonces, la energía que necesito es los 2 kilogramos de agua por esta entalpía de cambio de fase, que si no me quedo con el agua, son 2256 kilojoule partido por kilogramo. ¿Ok? Y eso me daría 6 son 2, 1, esto 5, 5 y esto 4. ¿Ok? Entonces me daría 4.512 kilojoules. ¿Ok? Y acá, si se fijan, yo tengo 30 menos 20 son 10, 10, eh, y aquí tengo 4,12 por 2 sería 8,24, y eso multiplicado por 10, y eso daría 82,4 kilojoules. Y fíjense cuánto tengo aquí. Entonces, ¿para qué proceso yo utilizo más energía? ¿En el cambio de fase o cuando quiero aumentar la temperatura con calor sensible? En el cambio de fase. Mucho más en el cambio de fase, pero muchísimo más en el cambio de fase. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, ¿qué energía le ponen a la tetera? Si es que tienen tetera, digamos. Entonces, o al hervidor, ahora no vamos a poner el carro. Entonces, en el hervidor, ¿no es cierto? Lo que utilizan es energía, ¿no es cierto?, para poder calentar el sistema desde, pongámosle, 20 grados hasta 100. ¿Ok? Entonces, esos serían 1, 2, 3, serían como 8 veces eso. Y 8 veces eso da como 600 kilowatts, kilojoule, más o menos. Y por otro lado, para poder evaporar completamente esos 2 kilos de agua, si están a 100 grados, ¿ok? Si están a 100 grados, necesito 4.512 kilojoules, ¿ok? Ahora vamos al revés. Si yo quiero obtener energía, ¿ok?, que el sistema me dé energía a mí, ¿ya? Porque yo entregué la energía al sistema y el sistema aumentó su temperatura o cambió de fase de líquido a gas. Fíjense lo que le voy a decir. ¿Qué pasa si es que yo quiero obtener energía de ese sistema? O sea, tengo un sistema que está a 100 grados y mientras se enfría, ¿no es cierto?, yo estoy recolectando esa energía. ¿Cuánto me va a entregar el agua, por ejemplo, que está a 100 grados y que pues se enfría a 20, respecto a un vapor de agua, 2 kilos de vapor de agua que se condensan completamente y se transforman en agua líquida? ¿Cuál entregará más energía? No entendí bien la pregunta, bro. La pregunta es la siguiente. Yo quiero hacerle la pregunta al revés. ¿Ok? ¿En qué sentido? Yo le entregué energía al sistema y el sistema cambió la temperatura o cambió de fase, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué pasa si yo tengo, en vez de que tengo en el problema del calor sensible, si yo tengo una agua a 30 grados y, y pongo mis manos ahí, ¿no es cierto? Entonces, la transferencia de energía que va a haber desde el agua hacia las manos va a ser lo equivalente a el cambio de temperatura entre 30 y 20, pongámoslo así. O sea, digamos que 20 es la temperatura ambiente, entonces va a llegar el agua a 20 grados. ¿Ok? Entonces yo voy a recibir ese calor para mí, ¿ok? Para mis manos. ¿Ok? Y eso serían como 80 y tantos kilojoules según lo que vimos acá. Ahora, si yo tuviera un vapor de agua y lo dejara condensar, recibiría más o menos energía en mis manos. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha, pero no entendí. Ya. Voy a poner no, acá. Voy a preguntarlo de otra forma. Si yo tuviera aquí un recipiente con agua a 100 grados Celsius, ¿ya? Y si yo tuviera un recipiente, que en este caso sería cerrado, que tendría vapor, así como vapor, ¿cierto? A 100 grados Celsius, ¿ok? Y eso lo dejo en una cosa que lo dejo en contacto con algo que eh, pueda sacar energía de ahí. Por ejemplo, eh, quiero calentar, o sea, digámoslo así en este sentido, para que ustedes entiendan. Acá. Y voy a buscar, esos son. Yo voy a poner aquí con las manos. ¿Ok? Voy a tener mis manos ahí puestas en ese lugar. Y aquí mis manos puestas ahí. ¿Ok? Sí, no es que tenga que tocar el tema de Martín. Acercarlo nomás. ¿Ok? Porque Martín me decía, no es muy recomendable ponerle a 100 grados las manos. Obvio. Entonces, que les pregunto es, ¿voy a recibir mayor cantidad de energía de este sistema o de este sistema? ¿Voy a mantener las manos más calientes, mayor tiempo calientes, en este sistema o en este sistema? Exactamente, Martín dice abajo. ¿Por qué? Porque aquí esto, al final, cuando se condense todo y queda a 100 grados, voy a recibir 2256, más o menos, kilojoules por kilo de vapor. Y aquí, aproximadamente, los 650 kilojoules.
¿ok? Hasta que se enfríe de 100 grados a 20 grados, ¿ok? Profe, ¿Sí? ¿cree que es el segundo porque el de arriba está abierto? No, a lo que me refiero es que la diferencia que quiero dejar claro es que en el primero tengo líquido y aquí tengo vapor. Eso es lo que quiero dejar claro. No es que, y como el vapor se me puede arrancar si yo tengo esto abierto, entonces lo dejo cerrado. Eso es, nada. Ah, ya, ok. ¿Ok? Pero el punto es que lo que les quería explicar es que es mucho mejor transferir calor con un cambio de fase que con un medio que va a tener solo calor sensible. ¿Ok? O que solo va a entregar calor sensible. Entonces, cuando ustedes viajen o visiten alguna planta de alimento o cosas así, van a ver que para transferir energía, para aumentar la temperatura donde quieren aumentar temperatura, lo que utilizan es vapor que se condensa en vez de algún líquido caliente. ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces, es un punto importante. Ya, siguiente. Vamos aquí. Ya. Entonces, lo que les explicaba yo es que, ¿por qué hay un cambio de fase? Porque todo tiende a ocupar una menor cantidad de energía. ¿Ok? La- todo tiende a llegar a estar, o sea, por ejemplo, este lápiz va a ir cambiando su energía hasta que llegue a un estado en que tenga la mínima energía posible. ¿Ok? Entonces, el agua, cuando está a una temperatura menor a 100 grados y mayor a 0 grados, ¿no es cierto? Utiliza la menor cantidad de energía o contiene la menor cantidad de energía en estado líquido. Por ejemplo, una barra de metal a la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Con, contiene la menor cantidad de energía interna que puede tener en estado sólido. Y el aire, ¿no es cierto? El oxígeno, el hidrógeno y todos los gases, ¿no es cierto? Que están en el aire, a temperatura de ambiente, eh, en el estado gaseoso, están a la menor energía posible. Por lo tanto, y como todo tiende a estar a la menor energía posible, eh, cuando hay un cambio en la temperatura, puede ser que una configuración sea más estable que otra y, por lo tanto, el sistema cambie de estar en estado sólido a estado líquido, de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso. ¿Ok? Y eso depende mucho de la estructura que sea, que tenga el objeto. ¿Ok? Sabemos que los metales requieren una cantidad enorme de energía para pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Ok? 1000 grados. ¿Ok? Entonces, eh, más o menos. Entonces, lo que tienen que entender que a la condición que existe en el medio, presión, temperatura, ¿ok? pH, todo lo que podamos decir química o físicamente, ¿no es cierto? Lo,
eh, lo que ocupe la menor cantidad de energía es como va a estar el elemento. ¿Ok? O sea, sólido, líquido o gaseoso. ¿Ok? Eh, Hay un estado también que se llama el estado de plasma, ¿ya? Que no es ni gas ni líquido, ¿ok? Pero que no lo vamos a ver acá, pero para que sepan, cuando hay mucha temperatura, ya los iones ya no, eh, se mueven completamente y libremente por la superficie, ¿no es cierto? Entonces ya deja de ser un gas, ¿ya? Ok, ahora vamos a un ejemplo. Entonces, quiero que hagan esto en un cuaderno y resuelvan este ejemplo. Ahí vamos a ver ese video, Martín. Porque Martín me dice que un video que un fósforo en microondas se produce en plasma. Eh, Tendría que verlo, ya, porque necesitamos mucha temperatura ahí. Pero bueno, hay que ver qué se produce. Ahora, no hagan eso en su casa, por favor. No queremos que después su madre o su padre no empiecen nos manden un correo. Perfecto. Ya, vamos entonces. Eh, entonces, estamos en lo que necesito que ustedes calculen a partir de las fórmulas que habían visto anteriormente, esta de acá, del calor sensible y el calor latente, de calor de cambio de fase. Me está diciendo más ganas dan de hacerlo. No, pues, no, pues. No caigan entre la tentación. Ya, entonces, eh, quiero que vean todo el proceso entre que el agua está a 25 grados y yo le voy administrando calor a esa agua para que suba su energía interna, ¿ok? Y voy a llegar a un vapor a 200 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en 25 grados Celsius, yo voy a tener aquí un recipiente que va a tener agua a 25 grados Celsius. Después lo voy a calentar, ¿ok? Y voy a llegar a una parte donde el agua, ¿a qué temperatura va a llegar? Antes de que llegue a 200, porque no tengo agua líquida a 200, voy a llegar a un instante en que el agua va a quedar a 100 grados Celsius y en vez de seguir aumentando a 101, va a empezar a evaporarse. ¿Ok? Y después de eso, si no tengo un recipiente ahí, no voy a tener nada. Pero supuestamente, si yo puedo mantener ese vapor dando vuelta, ¿ok? Ahí tendría que poner una tapa. ¿Ok? Entonces, tengo la tapa, ¿no es cierto? Y va a llegar un momento en que voy a llegar a tener vapor a 100 grados Celsius. O sea, no voy a tener nada de líquido, va a estar todo evaporado a 100 grados Celsius, obviamente con esa tapa ahí, ahora lo dibujé de otra forma. Y después de eso, ese vapor, si lo sigo calentando, va a llegar a 200 grados Celsius. ¿Ok?
Y aquí se fijan que hay tres procesos. El primer proceso es de aquí a acá, que es un proceso que requiere calor, o sea, que transmite calor sensible o calor latente. Cuando yo caliento el agua de 25 a 100 grados, ¿es calor sensible o calor latente lo que le estoy dando al agua? Excelente, Joaquín. Es calor sensible. Sensible. ¿Ok? Entonces, para poder saber cuánto calor le tuve que agregar al agua para llegar de 25 a 100 grados, ¿cómo lo calculo? Veo la masa del agua, ¿no es cierto? En este caso, eh, consideren que un litro de agua es un kilo de agua, ¿ya? Para, para que tengamos todo una misma base. Entonces, un kilo de agua o un litro de agua son dos cosas diferentes. Un litro es volumen, un kilo es masa, ¿ok? Pero en el caso del agua, un litro muy aproximadamente es un kilo de agua, ¿ya? Entonces, parto con un litro de agua, ¿no es cierto? O un kilo de agua a 25 grados y la caliento hasta 100 grados. ¿Cómo puedo calcular cuánto calor tuve que darle? Si es calor sensible. Si es calor sensible, lo que tendría que tener en este primer proceso de 25 a 100 grados, vamos a poner aquí. Si voy de 25 a 100 grados. Entonces yo tendría aquí calor sensible. Por lo tanto, si es calor sensible, el calor se va a calcular con la masa por, ¿qué cosa? El coeficiente de calor específico. Exacto, el coeficiente de calor específico a presión constante. ¿Ok? Por la diferencia entre 100 grados Celsius menos perfecto, Martín. Ignacio, ¿qué debería poner acá? Ignacio Campos. Ya. ¿Qué es lo que te quedó dando vuelta? ¿Entendiste lo que te había dicho del calor sensible? ¿Sabes por qué es calor sensible y no calor latente? Ya. Entonces, vamos a ir un poco más atrás para que estemos todos en la misma. Porque si no, vamos a estar demasiado disparejos acá. Ya, lo que vamos a hacer. Cuando hay un cambio en la temperatura, entonces llamamos a eso el fenómeno de calor sensible.
¿Ok? Entonces, si yo tengo, vamos a ir para acá. Si yo tengo que pasar de agua a 25 a 100 grados, yo tengo que aumentar la temperatura del agua, desde 25 a 100. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que agregarle calor sensible al agua. ¿Me entiendes, Ignacio? Ya. Ok. Entonces, en la fórmula que pusimos acá, ¿ok? Si yo tengo una presión constante, yo puedo calcular esa cantidad de calor que necesito. ¿Cómo? Por la masa, por el coeficiente de calor específico y por la diferencia de temperatura. ¿Ok? ¿Me sigues, Ignacio? Bien. Entonces, si es así, yo aquí tengo la masa. ¿Ok? Tengo el C sub P. Y aquí noto la primera temperatura, la temperatura con la cual tengo que llegar. ¿Qué tengo que notar aquí? Excelente. Muy bien. ¿Y a qué temperatura está? Exacto. 25 grados Celsius. ¿Ok? Súper bien. Súper bien. Entonces, y el M lo conozco, sí, porque un litro de agua equivale más o menos a 1 kilogramo de agua. Sobre todo si está a 25 grados. ¿Ya? Entonces, y aquí voy a anotar bien que es litro. Esto es un litro. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, con esto, yo tendría 75 por 1 por 4,12. ¿Ok? Entonces serían, yo ya he puesto aquí entonces aquí tengo mi calculadora. Entonces serían 75 por 1 y eso multiplicado por 4,12. Entonces eso da 309. Kilojoules. ¿Ok? Después, esa agua la tengo que evaporar. Entonces eso es K1, sensible. ¿Ya? O sea, Q1. Entonces, de aquí tiene que pasar a empezar a evaporarse el agua. Por lo tanto, ya no hay un cambio de temperatura. La temperatura se mantiene igual. Entonces, la energía, en vez de utilizarse para aumentar la temperatura del agua, se utiliza para evaporar el agua. ¿Ok? La energía que le entrego al sistema se utiliza para evaporar el agua. Por lo tanto, se le llama calor latente. ¿Ok?
Entonces, cuando llega, ahí llegaría a 100 grados Celsius en forma líquida y se va a transformar a 100 grados Celsius, pero como vapor. ¿Ok? Y eso se llama calor latente. Y eso, ¿cómo se calcula? El calor latente va a ser igual a la masa por la entalpía de cambio fácil de líquido a vapor de una atmósfera. Y eso es lo que habíamos visto acá, que son 2257 kilojoules por kilo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, Belén, ¿tienes alguna... ¿te quedó claro esto? En términos del concepto de cuando el calor es sensible y cuando el calor es latente, ¿lo entendiste? Entonces, porque el calor sensible, como habíamos dicho, es cuando ocurre, a partir de ese calor, ocurre un cambio de la temperatura. ¿Ok? Y el calor latente, en vez de que ocurra un cambio de la temperatura, ocurre un cambio en la fase, si está en líquido, y aumentamos la temperatura, ¿no? O sea, y aumentamos la energía, se transforma en vapor. ¿Ok? Entonces, eso se llama calor latente y el otro se llama calor sensible. Ahora, la forma de calcularlo no es muy difícil. Si uno sabe que el calor es sensible, entonces tiene que ocupar el C sub P. M por C sub P por la diferencia de las temperaturas. Nada más. ¿Ok? Y si es calor latente, es la masa por entalpía de cambio de fase, que se llama, que en el caso del agua, a una atmósfera es 2257. Ahora, el saberse de memoria el C sub P del agua, el C sub P del agua en estado de vapor, el saberse de memoria, la entalpía de cambio de fase del agua a una atmósfera, no. Eso siempre lo van a entregar por si acaso. ¿Ya? Lo que sí tienen que saber es que el agua se evapora a presión atmosférica, se evapora a los 100 grados. Y eso no es difícil saber lo que es, ¿no es cierto? Y los otros datos, obviamente, se los van a dar. ¿Ya? La idea es que no tengan que estar haciendo, de hecho, muy probablemente más que eh, calcularlo, van a preguntar, bueno, si está el agua a 100 grados y yo le agrego calor, ¿qué tipo de calor es ese? ¿Calor latente o calor sensible? ¿Cuál es más eficiente? ¿El calor latente o el calor sensible? ¿Me entienden? Preguntas de ese estilo. Exacto, exacto. Y en ese caso, como tú dices, el calor latente es más eficiente. ¿Ya? Ok, eso vamos a dejarlo aquí porque después vamos a ir por otro lado. Ya, entonces, de aquí me quiero ir a otro tema. No vamos a salir de ahí.
Y aquí vamos a entrar a la clase. Ok. En la clase pasada lo que habíamos visto es cómo ocurrían estos fenómenos de cambio de fase, ¿no es cierto? El fenómeno de la temperatura, qué es lo que mide la temperatura, ¿no es cierto? Y hablábamos de lo que es, que lo que mide la temperatura es algo que se llama energía interna, ¿ok? La energía, en términos prácticos, uno no puede definir. O sea, ¿qué es la materia? Tampoco puede ser uno definirlo, pero uno sabe perfectamente de qué estoy hablando. Estoy hablando que mis manos están constituidas por materia y que gracias a que tengo energía las puedo mover, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta energía interna, ¿no es cierto?, que nosotros la medimos en función de la temperatura y que pudimos ver que eh, yo puedo agregar, ¿no es cierto?, energía en forma de calor y ese efecto se va a manifestar en un cambio de temperatura o en un cambio de fase, ¿ok? Sea para un lado o para otro, digamos. O sea, aquí me refiero con sea para un lado o para otro. Yo puedo entregar energía al sistema o el sistema me puede entregar energía a mí, ¿ok? Entonces, eh, además de esa energía interna, existe la energía que se llama mecánica, ¿ok? Que tiene que ver con el movimiento, y está relacionada con el movimiento de los cuerpos, ¿ok? Y aquí entonces vamos a entender los conceptos que tienen que ver con trabajo mecánico, ¿ok? Trabajo mecánico va a ser la forma de transmitir esa energía mecánica, ¿ok? De un cuerpo a otro, ¿ok? O de mi persona hacia otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando yo realizo trabajo, lo que hago es transmitir la energía hacia otro cuerpo, ¿ok? Vamos a hablar que, eh, a diferencia de, o sea, yo puedo realizar un mismo trabajo, una misma transmisión de energía, pero puedo hacerlo más rápido o más lento, ¿ok? O sea, me puedo demorar más en entregar esa misma cantidad de energía, eh, por lo tanto, el trabajo que estoy entregando es el mismo, pero la potencia, que significa la cantidad de trabajo que estoy entregando en un tiempo determinado, es mayor. El concepto de potencia igual es un concepto que uno utiliza en la vida diaria, ¿ok? Cuando le dicen a una persona, este auto tiene mayor potencia, para la persona quiere decir que tiene una mayor facilidad de aumentar su velocidad, por ejemplo. Es más rápido aumentar su velocidad. ¿Y por qué uno puede decir eso? Porque el mismo trabajo de hacer desplazar el auto de un lugar a otro, ¿no es cierto? Si uno lo hace más rápido, va a ser el mismo trabajo, pero lo va a hacer con una mayor potencia. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta respecto de trabajo y potencia? Les quedó un poquito, o sea, vamos a ahondar en los conceptos, pero ¿tienen alguna como idea o alguna pregunta respecto de estos dos conceptos como para partir? Todos claros, yo creo que tienen todos claros el Profe, concepto, ¿sí? profe, ay, disculpe, es que se me pegó justo. ¿Qué había dicho? Lo que preguntaba es si que tienen claro o más o menos, o si tienen la idea de lo que significa el trabajo mecánico y el concepto de potencia, o si tienen alguna duda.
¿Todo bien? Ok, entonces, yo les decía que el trabajo mecánico es la forma de transmitir energía mecánica de un cuerpo a otro, ¿ya? Entonces, dame un segundo. Mm, ya, ok. Entonces, lo que yo les digo es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero mover una piedra, ¿no es cierto?, de un lado a otro, yo tengo que realizar trabajo en la piedra para cambiar su energía, in- con su energía mecánica, ¿ok? Y así desplazar la piedra, ¿ok? Yo puedo, y ese es el concepto de trabajo, o sea, uno lo entiende en el diario vivir porque uno tiene que esforzarse para poder trabajar, ¿no es cierto? Tiene que entregar energía para poder trabajar. Entonces, el trabajo mecánico es eso, es entregar energía o que le den energía o recibir energía. eh, Eso es un trabajo en el cuerpo. O sea, si yo trabajo moviendo una carretilla, por ejemplo, ese es efectivamente un trabajo mecánico. Estoy utilizando mi energía para poder desplazar la carretilla de un lado a otro. ¿Y cómo hago eso? Lo hago a través de ejercer una fuerza en la carretilla y con esa fuerza hacer un desplazamiento de esa carretilla. ¿Ok? Y si lo hago lento, yo voy a tener una cierta potencia, y si lo hago más rápido, voy a tener más potencia. Y también uno lo asimila eh, en el mundo que vivimos. Porque en este mismo ejemplo, en la carretilla, si un compadre tiene harta fuerza, harto ñeque, ¿no es cierto?, puede llevar la carretilla súper rápido y llevarla a un lugar específico que necesita, ¿no es cierto? Y otra persona que tiene menos fuerza va a tener que tomar la carretilla y ir lentito, lentito hasta que llega. ¿Ok? Entonces, por eso es que el trabajo es desplazar la carretilla desde un punto a otro punto, ¿ok? Y la potencia se refiere a cuán rápido puedo hacer ese trabajo. Tengo un compadre fuertachón, tiene mucha potencia, entonces lo hace al tiro. ¿Ok? Si tengo un compadre que es más Profe, debilucho, ¿sí? entonces la potencia vendría siendo como a la velocidad que se desplaza. No, no es la velocidad, es cuán rápido hace el trabajo. ¿Me entienden? No es Mm, cuánto rápido se desplaza, sino que cuán rápido completa el trabajo. ¿Sí? me enredé. Mira, yo estoy desplazándome yo puedo estar desplazándome desde, fíjese, en este tema de la carretilla, ¿no es cierto? Y yo estoy al principio de una cuadra y tengo que llegar al final de la cuadra. ¿Ok? El tema es que eh, si yo, si yo tengo alta fuerza, ¿no es cierto? Voy a llegar, tomar la carretilla y llevarla inmediatamente hacia el otro lado. ¿Ok? Y la persona que tiene menos fuerza va a tomar la carretilla y se va a demorar su tiempo hasta llegar a ese lado. ¿Ok? Entonces, ahí la persona que se demora menos tiene una mayor potencia. ¿Ok? Yo no estoy hablando en relación a la velocidad con que se desplazó. ¿Ok? La velocidad en este caso es un efecto de de, del trabajo, de la potencia que realizó la persona. Pero
la velocidad en sí no es una potencia. ¿Me entiendes? O sea, vendría siendo la potencia como cuánto se demora o cuánto lo hace más rápido. ¿Cuánto trabajo va entregando por unidad de tiempo? ¿Ok? El trabajo, tú sabes que es una transferencia de energía, ¿no es cierto? Sí, Entonces, de un yo cuerpo voy, a otro. exacto. Entonces, si yo transfiero mayor cantidad de energía en un cierto tiempo, entonces tengo mayor potencia. ¿Ok? Si yo transfiero 10 joules por segundo y hay otro compadre que transfiera 50 joules por segundo, quiere decir que el otro compadre tiene mayor potencia que yo. ¿Sí? ¿Me sigue con Sama? Sí, sí, sí lo sigo, pero es que como que me enredé. Porque dice tantos conceptos que me enredo. Eh, el, lo que pasa es que no estoy hablando de velocidad, porque la velocidad tiene que ver con la parte de cinemática, que tiene que ver solamente con ver el movimiento en sí. Aquí yo estoy hablando del por qué el movimiento es así. ¿Ok? Estoy diciendo que porque la persona tiene una mayor potencia, en este caso hay una mayor velocidad. ¿Ok? Porque yo tengo que llegar más rápido con la carretilla. Si tengo mayor potencia, voy a llegar más rápido con la carretilla al otro lado. ¿Ok? Pero no es porque tenga mayor velocidad, tengo mayor potencia. ¿Me sigue? Sí, sí, profe, pero entonces si no se refiere a la velocidad, ¿qué sería? No, yo estoy diciendo que la potencia no está relacionada con la velocidad. Nada más. Ah, ya, ¿Ya? pero si no están relacionadas, entonces la potencia con cuál estaría relacionada o con, Con el o con trabajo. ninguna. Con el trabajo. La Ah, potencia va a administrar mayor cantidad de trabajo. Si yo tengo mayor potencia, voy a administrar mayor cantidad de trabajo en un cierto tiempo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. La potencia es eh, la cantidad de trabajo que estoy administrando por cierto tiempo. ¿Sí? sí, profe, ahora sí, ahora sí de qué más Perfecto. claro. Perfecto. Bien. Muy bien. Disculpe, profe. No, de hecho, muchas gracias por preguntar. Entonces, las energías mecánicas se dividen en energía cinética y en energía potencial. La energía cinética es la energía que tiene un sistema que se está moviendo. ¿Ok? O sea, si un sistema está moviéndose, obviamente en relación a un punto. O sea, si yo me estoy moviendo eh, o sea, si tengo un objeto que está a la misma distancia mía, no se está moviendo con respecto a mí. Entonces, por lo tanto, respecto a la energía cinética que yo tengo y la energía cinética que tiene el objeto, no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, la, un objeto, por el simple hecho de que se está moviendo, tiene energía cinética. Y la energía potencial es la energía que está en el objeto que potencialmente puede convertirse en energía cinética. Entonces, hay distintos tipos de energías potenciales, porque hay muchas formas de convertir un estado en energía cinética. Una de las energías potenciales, por ejemplo, es la energía potencial gravitacional. ¿A qué me refiero con eso? Es cuando yo tengo un objeto que aumenta, o sea, que está a una gran altura, entonces podríamos decir que ese objeto no se mueve, por lo tanto no tiene energía cinética, ¿ok? Pero potencialmente, si ese objeto yo lo suelto de esa altura,
va a empezar a generar energía cinética. ¿Ok? Por eso se le llama energía potencial. Martín me pregunta. A ver, tenía dos preguntas. Primero, Martín, ¿dónde estarían los caballos de fuerza? Los caballos de fuerza es una unidad de potencia. ¿Ya? Horsepower. ¿Ok? Y de hecho, no se llaman caballos de fuerza, se deberían llamar caballos de de potencia, caballos de potencia, ¿ya? Eso debería ser, esa es la traducción del inglés al español. Ya. No sé si te quedó claro, Martín. Por otro lado, Joaquín me pregunta, no sé si te quedó claro cuando le pregunté a la Constanza, Joaquín, respecto de la potencia y la relación que tenía con el trabajo mecánico. Sí. La Constanza dice caballo de carrera, ¿no? Caballo de potencia. Ya, bien. Excelente. Entonces, la energía cinética con la energía potencial forman parte, entonces, las dos son la energía mecánica. Y uno, si no hay una fuerza no conservativa que afecte al sistema, y ahí vamos a hablar qué son las fuerzas conservativas, vamos a poder decir que la energía mecánica del sistema se mantiene constante. ¿Ya? Que es los principios de conservación de energía. Ok. Le damos entonces, vamos a decir que cuando algo se desplaza, tenemos energía cinética. Cuando algo potencialmente puede moverse, vamos a decir que tiene energía potencial mecánica. Y cuando algo potencialmente puede calentarse, ¿ok? Vamos a decir que tiene energía potencial química, que está muy relacionada con la energía interna. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? ¿puede retroceder una diapositiva? ¿Sí? ¿Ahí? Gracias. Perfecto. Entonces, el trabajo mecánico, como dijimos, es un intercambio de energía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se produce ese intercambio de energía? Se produce a través de una fuerza que yo ejerzo, o que la persona ejerce, o que el sistema ejerce, ¿no es cierto? Y que produce esa fuerza un desplazamiento. ¿Ok? O sea, yo puedo estar empujando el auto con toda mi fuerza, ¿no es cierto? Pero si el auto no se desplaza, no estoy haciendo trabajo mecánico al auto. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, yo tengo que ejercer una fuerza que produzca un desplazamiento. ¿Ok? Que produzca un efecto en en el cuerpo que quiero afectar su energía. ¿Ok? Entonces, ese cambio de energía mecánica del objeto, ¿no es cierto? Se conoce como trabajo mecánico y, como le decía, está relacionado con la fuerza y el desplazamiento. Si se fijan aquí, a ver si me pesca. Ahí. Muchas gracias. Ahí. Entonces, si se fijan acá, el, el trabajo está, es una propiedad que está, que es función de la fuerza y el desplazamiento. Y la fuerza y el desplazamiento son vectores. ¿Se acuerdan ustedes? El vector fuerza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir aquí en qué dirección
y cuál es el sentido donde yo aplico esa fuerza. Y el desplazamiento, porque también tengo que saber cuál es la dirección y el sentido del desplazamiento. ¿Ok? No me sirve de nada decir me desplacé 10 kilómetros. Tengo que decir me desplacé 10 kilómetros hacia el norte. ¿Ok? Y tampoco me sirve que hice una fuerza de 10 newton. Tengo que decir, hice una fuerza de 10 newton hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia el frente, o hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? Tengo que describir la fuerza y el desplazamiento como un vector. Pero el trabajo mecánico es un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo transmití 20 newton, perdón, 20 joules de energía. Ese fue mi trabajo. Me da lo mismo si fue para arriba, para adelante, para abajo, para los lados, da lo mismo. ¿Ok? El trabajo es una cantidad de energía que yo le ingresé al sistema. ¿Ok? Y es por eso que puse este operador matemático, que lo que hace es, de dos vectores, lo transforma en un escalar. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden ver esto, pero ¿qué significa este tema? Es muy fácil, no es nada complicado. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una fuerza, ¿ok? Y un desplazamiento, fuerza aquí en el vector en rojo y el desplazamiento en el vector celeste, ¿ok? Yo lo único que digo es que la componente de la fuerza que está en la misma dirección que del desplazamiento es la que yo voy a considerar. Y por eso es que está ese coseno. ¿Ok? Porque el coseno del ángulo por el largo del vector fuerza me va a dar la componente que está en el vector desplazamiento. Nada más. Exacto. Martín nos dice el ángulo θ. ¿Ok? Entonces, si yo puedo tener estas tres condiciones. Puedo tener la condición de que este ángulo es menor a 90 grados, ¿ok? O para ser más preciso, ese ángulo está hacia este lado del plano, o puede estar el ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento, puede ser un ángulo de 90 grados, o puedo tener esta configuración también, que la fuerza está para el plano que está hacia los negativos, ¿no es cierto? Y el desplazamiento, obviamente, en el lado de los positivos. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la componente de la fuerza está en dirección contraria al desplazamiento. ¿Ok? Entonces quiero que veamos esos tres casos, cómo se manifiesta y cómo es el trabajo mecánico. En el primer lado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre voy a tener una componente de la fuerza que va a estar en la misma dirección que el desplazamiento, por lo tanto, hago un trabajo y el trabajo más encima es positivo. ¿Ok? Porque tengo un vector que tiene, por ejemplo, si el desplazamiento fuera, si yo definiera que los desplazamientos hacia la derecha o todas las cosas que van hacia la derecha son positivas, por lo tanto el desplazamiento debería ser positivo, y la fuerza en X, o la componente de la fuerza, que está en la misma dirección que el desplazamiento, también tendría que tener un número positivo. Multiplicar positivo por positivo es positivo, por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Lo repito? ¿Me siguen? ¿Lo puede repetir, profe? Muchas gracias, Belén, por decirme.
Logra. Ya. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Tengo el vector de fuerza, ¿no es cierto? Tengo el vector de desplazamiento. ¿Ok? Yo lo que digo es que con este ángulo, que es menor a 90, o que está para ser más general, que está en este lado, ¿ok? Del sistema, del diagrama cartesiano, o como ustedes quieren llamarlo, ¿ok? Siempre la componente de este vector fuerza que está en la misma dirección al desplazamiento, ¿ok? Va a tener el mismo sentido que el desplazamiento. Y como tiene el mismo sentido que el desplazamiento, cuando yo los multiplico, me da una cantidad positiva. ¿No es cierto? Si yo pusiera que el desplazamiento es 10 y la fuerza es 8, sería 10 por 8, 80. ¿Ok? Ahora, en este caso, fíjense que el coseno de 90 es 0. Seno de 270 grados es 0 también. Por lo tanto, cuando yo multiplico la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 90, es 0, porque el coseno de 90, tengo una caja en mis manos, ¿no es cierto? Y voy con esa caja en mis manos y la voy llevando hacia adelante. ¿Ok? La fuerza de gravedad de la caja que se pone en mis manos no hace trabajo. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, esa fuerza no hace trabajo mecánico sobre esta caja que la voy desplazando en este sentido. ¿Ok? Eh, entonces, el peso puede ser muy grande de esa caja. ¿Ok? Pero a pesar de eso, esa caja, o sea, ese peso no hace trabajo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, siempre tienen que, el trabajo que hace o sea, la fuerza que hace el trabajo, tiene que tener una componente en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Pero, como vemos en este caso, puede ser que la dirección sea la misma, pero el sentido sea opuesto. ¿Ok? Entonces, la componente de la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, pero su sentido es opuesto. ¿Ok? Y por lo tanto, eso da un trabajo negativo, porque si el desplazamiento es positivo, la fuerza va a ser negativa, y la multiplicación entre positivo y negativo da negativo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a quedar hasta acá. Eh, entonces, lo que le decía es, trabajo, entonces, es una forma de entregar energía. Cuando hablamos de trabajo mecánico, es una forma de entregar energía mecánica al sistema. ¿Ok? Y la energía mecánica tiene dos tipos, cinética y potencial. ¿Ok? La energía cinética es la energía producto del movimiento del objeto, ¿no es cierto? Que tiene el objeto que se mueve, y la energía potencial es la energía que se puede liberar como energía cinética
pero que potencialmente está todavía en el objeto. ¿Ok? Eso sería entonces. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Espero que le haya aclarado un poco más el tema de lo que habíamos hablado, del concepto de energía interna, temperatura, calor sensible, calor latente. ¿Ok? Y por otro lado, los conceptos de trabajo mecánico y igual vamos a ver un poco de potencia también para la próxima clase. ¿Ok? Eso sería, chicos. Cuídense. Nos vemos entonces. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao,